El podcast de Indexa, un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y mucho más. Presentado por Ramón Blanco. Pues Juan Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir al podcast de Indexa y bienvenido. Muchas gracias, Ramón, y encantado en estar aquí con vosotros. Además me hace mucha ilusión porque, he estado buscando y yo creo que no has hecho más podcasts, o sea que debe ser... Podcast no recuerdo, entrevistas he hecho muchas, pero podcast que yo recuerde no he hecho ninguno. Bueno, pues alguna vez había que empezar, ¿no? Por supuesto. Pues voy a empezar haciendo un breve sumario de tu vida, porque habrá mucha gente de los oyentes que no conozcan tu faceta profesional, ¿no? Licenciado en la Universidad de Deusto en Ciencias Jurídicas y Económicas, profesor de la Cátedra de Derecho Civil en esa universidad. Te presentas en junio del 79 a las oposiciones de la Abogacía del Estado, las sacas, siendo el tercero de 22 aprobados con 23 años. Después empiezas a trabajar como funcionario, ¿no? Porque has sacado la oposición de funcionario. Y luego en 1986 ganas, esta vez con el número 1, te parecía poco lo del número 3, las oposiciones del agente de cambio y bolsa, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues tienes una larga y dilatada relación con la Bolsa de Madrid. Eres miembro de su Consejo de Administración, de la Comisión Permanente de la Sociedad Rectora. Y esto me interesa particularmente, ahora hablaremos del tema. En 1989 fundas Renta 4, ¿no? Que es la compañía de la que después vamos a hablar. Has sido presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, de la Fundación de Estudios Financieros, miembro de diferentes consejos de administración, entre ellos Indrau y ING. Y con esto, a mí lo que me interesa es cuánto dinero pusiste para fundar Renta 4. Bueno, Renta 4 realmente no se fundó en el 89, sino un poco antes, en el 86. Y la fundamos 4 socios, pero es verdad que como al cabo de muy poco tiempo, por avatares diversos y casi sin quererlo, yo era el socio más joven. Los otros 3 socios, alguno de ellos persona relevante, que voy a omitir su nombre, pues entre ellos tuvieron disensiones. Yo no participaba en esa primera fase en la gestión, era un socio, pero no participaba en la gestión. Y luego ya el año 88, realmente, 88 principios, pues ya, como digo, sin quererlo casi, yo me hice con el 100% del capital. El hacerme con el 100% del capital coincide con un cambio legislativo, la Ley de Mercado de Valores, que se promulga en el año 88 y que cambia el sistema de agentes de cambio y bolsa por sociedades miembros de la bolsa, empresas miembros de la bolsa, ¿no? Y ahí es donde ya Renta 4, que era entidad delegada del Tesoro, se transforma en Sociedad de Valores y Bolsa, se inscribe, por cierto, con el número 1. Simplemente llegamos los primeros, nada más, no tuvo ningún otro mérito al registro, en el registro de Sociedad de Valores y Bolsa, y luego a partir de allá iniciamos la gestora de fondos de inversión, la gestora de fondos de pensiones y todo lo que ha sido el desarrollo de Renta 4, ¿no? Pero como te digo, la fundamos 4 socios. ¿Cuánto dinero pusimos cada uno de los socios? Había que tener un capital de 50 millones de pesetas y cada uno pusimos 12,5 millones de pesetas en aquel momento. 12,5 millones de pesetas, que son, pues, al cambio de hoy, o sea, 50 millones son 300.000 euros. Sí, son pues, 72.000. 70.000 euros, sí, sí, para entenderlo. Así es, sí. Bueno, pues ya era... En aquel momento era un capital. En aquel momento era un capital. No pequeño, Sí, 50 millones de pesetas era... Porque la gente no se acuerda, pero bueno, eran hablamos pesetas. del año 86 y eran pesetas, pero era un capital no pequeño. No recuerdo exactamente cuál era entonces el capital mínimo para ser banco, pero seguramente no fuera mucho más de 250 millones o 500 tal vez millones de pesetas para ser banco. Sí, que ya era otro nivel, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se pasa de funcionario, o sea, cómo se pasa de funcionario público a empresario? Pues mira, en el caso mío, aquello de connecting dots, ¿no?, que decía Stillos, pues es que es totalmente cierto, ¿no? Yo era abogado del Estado, estuve destinado una temporada, bueno, larga en el Ministerio de Economía y Hacienda, pero dentro de esa temporada una parte la hice con Marcelino Oreja, cuando era ministro de Exteriores y luego delegado del Gobierno del País Vasco. Y en un viaje en avión me encontré con un amigo, compañero de colegio, de universidad, de carrera, y fue un cruce en el aeropuerto, pero recuerdo que me dijo: oye, Juan Carlos, deberías pensar en ser agente de cambio de bolsa. Y me quedé con la idea, pero realmente dormida, ¿no?
Y al cabo de unos meses me enteré que otra persona, con el que tenía una gran amistad, que es Pedro Guerrero, pues había sacado agente de cambio de bolsa y era abogado del Estado, ¿no? Era de la promoción anterior a la mía, ¿no? Entonces le llamé y le pregunté y él me animó a hacer agente de cambio y bolsa. Y así llegó a ser agente de cambio y bolsa, ¿no? Entonces, ya siendo agente de cambio y bolsa, llega todo lo que se llamó el Big Bang de los mercados de valores, el Big Bang de las bolsas, se transforma la normativa, la legislación, pasamos de ser agentes de cambio y bolsa individuales a ser empresas, miembros de empresas de inversión, y entonces se nos da a los agentes de cambio y bolsa pues realmente la opción entre ser notarios públicos, fedatarios públicos, o constituir una compañía de inversiones, ¿no? Yo creo que fui el único que optó por constituir una compañía de inversiones. Otros compañeros lo hicieron también, pero con un porcentaje de capital pequeño que les permitía vendérselo a los bancos, ¿no? En mi caso concreto yo tenía el 100% del capital y así inicié Renta 4. En ese momento ya tenía el 100% de capital y así inicié Renta 4, Sociedad de Valores y Bolsa, ¿no? Muy pronto debo decir que hubo personas a las que agradezco mucho su apoyo que ya quisieron entrar en el capital, algunas personas también muy relevantes, ¿no? Y otras igualmente relevantes, aunque no tan conocidas. Y realmente pues ahí ya empecé la faceta empresarial. ¿Por qué yo decido seguir la vía empresarial en lugar de la vía de fedatario público, que igual era más segura, mucho más tranquila, ¿no? Y más tranquila, sin duda alguna. Quizá un poco, bueno, pues yo por varios motivos, ¿no? Además, un notario de aquella época era como... Bueno, no estaba mal, ¿no? O sea, un cash flow casi asegurado, ¿no? Claro. Bueno, pues yo hay varios temas, ¿no? Primero, mi padre era empresario. Yo cuando era empresario del acero, ¿no? Vamos, del transporte de acero ahí en Altos Hornos de Vizcaya. Tenía una empresa auxiliar de Altos Hornos de Vizcaya. Por lo tanto, yo quizá un poco creo que de pequeño viví un poco el mundo de la empresa, ¿no? Y el mundo de los problemas de la empresa, pero también un poco de las satisfacciones de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso también en mí afloró un poco ¿no? ese un poco espíritu empresarial, ¿no? Luego también me atraía mucho el mundo... yo había ido a Nueva York el año 86, cuando constituimos Renta 4. Éramos todavía varios socios, yo no intervenía, como antes he dicho, en la gestión, y hice un viaje a Nueva York, estuve un par de semanas, pero realmente me fascinó lo que vi allí. Y lo que vi allí tuve ocasión de estar con personas que luego fueron algunas de ellas muy relevantes. Xavier Rolet, que luego fue presidente de la Bolsa de Londres, entonces estaba en Goldman Sachs, con el consejero delegado de Morgan Stanley, con personas relevantes, ¿no? Y entonces me fascinó lo que vi. Lo que vi realmente fue el mundo de la banca de mercado de capitales, de la banca de inversión y de la banca de gestión patrimonial, ¿no? Y pensé que eso algún día en España iba a tener un desarrollo importante, ¿no? Y entonces vine ya con esa idea, pero luego la pude poner en práctica cuando ya llega la reforma del mercado de valores, ¿no? Yo entonces era soltero, quizá un poco eso, no tener la responsabilidad familiar, etcétera, te anima más a tomar riesgos que luego en la vida pues te vas volviendo algo más conservador, ¿no? Y entonces me atraía mucho el hacerlo y lo hice, ¿no? Y realmente un poco también sin saber las dificultades y un poco que luego tiene el mundo de la empresa y luego realmente el mundo financiero, y además en un momento en el cual, claro, como agente de cambio y bolsa, tus clientes eran los bancos, pero es que al día siguiente los bancos ya tenían sus sociedades, por tanto tenías que empezar a buscar clientes en el mercado, ¿no? Y no era fácil, ¿no? Y así llegó a ser empresario. Eso te iba a preguntar, si te arrepientes, ¿no? Si no hubieras estado mejor como... No me arrepiento, obviamente hoy no me arrepiento por muchos motivos, también porque afortunadamente los temas han ido muy bien y evidentemente... Pero es que además a mí las finanzas siempre me han atraído mucho, en parte porque no era mi mundo de pequeño, en Bilbao, etcétera, y me atraía mucho el entenderlo, igual que me atraía mucho el entender el tema del derecho, ¿no? Que fue mi primera profesión, ¿no? Y entonces el mundo financiero siempre me parecía enigmático, pero muy atractivo, ¿no? Y me lo sigue pareciendo hoy. Es decir, en el año 2024 me sigue pareciendo igual de enigmático, igual de atractivo, ¿no? Y entonces me apetecía mucho iniciar, además, lo que luego ha sido Renta 4, es decir, una empresa independiente, una empresa que fuera algo diferente a lo que había entonces en España. Nuestros competidores, por decir así en aquel momento, los AVE Asesores, Beta Capital,
etcétera, eran... Que han desaparecido todos. No existe ya ninguno, es verdad, pero en aquel momento ellos lo que hacían era básicamente vender bolsa española, análisis y brokeraje, intermediación en la bolsa española a inversores institucionales extranjeros, internacionales, ¿no? Básicamente en Londres, ¿no? Y realmente la idea fue todo lo contrario, ¿no? Fue decir, bueno, vamos a ofrecer asesoramiento financiero de inversiones al inversor español, a cualquier tipo de inversor, con un sesgo hacia el minorista, pero además le vamos a ofrecer asesoramiento de inversiones no solo en España, sino a nivel global. Nosotros fuimos la primera empresa que firmó un acuerdo de distribución de fondos internacionales en España con una entidad que ya también ha desaparecido, se llamaba Commercial Union. Tony Bent era su consejero legal, me acuerdo, y era para distribuir sus fondos en España. Fue la primera firma que hizo un acuerdo de ese tipo, ¿no? Entonces, quiero decir que siempre un poco la idea era intentar hacer algo un poco diferente, ¿no? Y un poco basándome en aquello que yo había visto en Nueva York, que realmente no lo he citado antes, pero también tuve ocasión de conocer una empresa, una casa, hoy banco, que para mí ha sido siempre siempre me ha gustado mucho y ha sido un ejemplo, ¿no? Que es Charles Schwab. Yo tuve ocasión de estar en la primera oficina que abrió Charles Schwab en Nueva York, en los bajos de las Torres Gemelas. Obviamente ya esa oficina no existe, pero me guió mucho a una cosa que luego hicimos en Renta 4, que eran las salas de bolsa. Ellos tenían allí una especie de sala en la que se veían las cotizaciones y entonces la gente compraba, vendía, daba las órdenes, y eso nos inspiró mucho para hacer luego las salas de bolsa que hicimos en Renta 4, obviamente cuando no existía el online trading, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue un poco, ese fue un poco mi paso de funcionario, de alto funcionario, a empresario, ¿no? ¿El emprendedor nace o el empresario, ¿no? ¿Nace o se hace? Yo creo que un poco más bien nace, ¿no? Porque luego te haces un poco lo que es ya un poco el aprender lo que es la empresa, el aprender lo que es el emprendimiento, la gestión, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si no tienes vocación empresarial, no vas a ser empresario. No vas a ir a una escuela a una universidad y te enseñan a ser empresario. Te van a enseñar a ser gestor, te van a enseñar el management. Pero la vocación empresarial hay que tenerla. Yo creo que hay que tenerla y yo creo que en eso te ayuda el haber vivido quizá de pequeño esa experiencia, ¿no? Esa vocación, ¿no? Un poco el haber estado tus padres o amigos que tienes, ¿no? Que son empresarios, ¿no? Sí. Yo la verdad es que yo tengo que decir que no tengo, mi familia es toda militar, por casi todos los lados, y casi no tengo, vamos, que yo sepa, no tengo antecedentes empresariales, ¿no? Y yo creo que hasta que fui bastante mayor, hasta los 30 o así, o sea, nunca pensé que iba a ser emprendedor. Fíjate. Yo tampoco. Yo realmente el año 88, cuando ya decido dar ese paso, tenía también 31 años en aquel momento, ¿no? Entonces, y no es algo que posiblemente tanto tú como yo lo llevásemos dentro, pero no lo has racionalizado, no lo has hecho algo como que lo pienses o qué tal. Yo creo que en realidad mucha gente ha sido así, ¿no? El propio Steve Jobs, salvando las distancias, porque él ha sido el mayor emprendedor que hemos conocido, pero realmente él contaba cómo él, cuando empezó a estudiar, estudió caligrafía, algo muy alejado del emprendimiento, ¿no? Y de repente luego pues ya empezó con la tecnología y empezó y creó el Macintosh y luego todo lo que ha creado. Sí. Bueno, pues si te parece, cerramos esta parte de introducción. Sí. Y entramos en la segunda parte de la entrevista, que es sobre Renta 4, ¿no? Que es la empresa que has montado durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, Renta 4, o sea, pasa de ser una pequeña sociedad de valores, ¿no? Como comentabas, a ser una compañía cotizada en bolsa, más de 400 millones de euros de valoración, más de 100.000 clientes, más de 20.000 millones de activos bajo gestión, cientos de empleados, posiblemente, imagino, la primera sociedad de valores en cotizar en España. Y bueno, pues hay varios hitos, ¿no? en la historia de Renta 4, pero
Pero bueno, quizá nos podemos detener en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en 1999 creas, pues, si no es el primer broker online, es uno de los primeros brokers. De los primeros brokers online del país, ¿no? Sí. ¿Cómo cambia eso Renta 4? ¿no? Totalmente, ¿no? Es que realmente Internet para nosotros fue como un maná caído del cielo, ¿no? Porque realmente nosotros siempre habíamos tenido una vocación minorista, es decir, Renta 4 nace como con dos conceptos que siguen siendo claves, ¿no? Uno es la especialización en el ámbito de las inversiones, en la triple faceta de la intermediación de mercados de capitales, gestión patrimonial y banca de inversión, por decirlo así, corporate finance, y nace con ese concepto de especialización y con otro concepto que es cercanía, es decir, acercar los mercados de inversión al inversor, acercar los mercados de inversión a la empresa que quiere financiarse en ellos, ¿no? Y eso nos movió a ir creando la red de oficinas en toda España, que fue algo también muy diferente a lo que hacían los colegas, ¿no? Los colegas tenían una oficina en Madrid, como mucho una en Barcelona o en Bilbao y ya está, ¿no? Y nosotros la idea era acercar los mercados al inversor, al ahorrador que quería invertir, ¿no? O a la empresa que quería financiarse en los mercados de capitales, ¿no? Y esa idea nos llevó, como digo, a abrir oficinas, una idea que yo, de nuevo, había visto, pues, por ejemplo, en Charles Schwab, como ellos iban abriendo, ¿no? O la propia Merrill Lynch, ¿no? Y entonces la idea era un poco, con esas dos ideas, cuando llega a Internet, pues nos damos cuenta de decir, bueno, es que realmente esto es lo que estábamos buscando. Ahora sí que va a llegar a todos lados. ¿Sí? Claro, es de acercar a muchísima gente en los mercados de manera no presencial, pero de forma muy real, ya con los mercados totalmente informatizados, etcétera, ¿no? Y entonces a mí me pareció siempre muy interesante. Luego, por otro lado, yo también tengo un hermano que siempre ha sido muy aficionado a dos cosas, la música y la tecnología, ¿no? Y él había iniciado una serie de negocios de música por Internet y entonces él me animó mucho y me dijo, oye, yo creo que deberíais hacer una plataforma por Internet. Yo creo que esto va a ser sin duda el futuro y tal, ¿no? Y efectivamente nos lanzamos a ello y en verano del año 99 nosotros ya teníamos una plataforma operativa para comprar y vender acciones por Internet, ¿no? Antes del verano, o sea, ya nosotros ya en junio teníamos ya... Y entonces, bueno, eso en parte porque realmente vimos que era muy, muy interesante. Luego vinieron dudas sobre si había que, por decir así, hacer solo Internet y olvidarnos de las oficinas físicas o no. Había la famosa... En aquel momento mucha gente pensaba que el mundo físico no iba a tener ningún futuro, etcétera. Luego se ha demostrado que no es así, que hay esa combinación, ¿no? Pero la verdad es que en aquel momento, desde el principio vimos muy claro que Internet iba a ser algo muy, muy, muy importante para un modelo de negocio como era el de Renta 4, ¿no? Que digo, especialización y cercanía, porque realmente era lo que permitía acercar a la gente la inversión o la financiación vía mercado de capitales, ¿no? Continuamos un poquito más para adelante, ¿no? en la historia de Renta 4 y ahí yo creo que hay otro momento definitivo que es la cotización en bolsa, ¿no? O sea, en el año 2007 sale a cotizar, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo de importante ha sido para Renta 4 cotizar en bolsa? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí, muy importante. Bueno, realmente nosotros cuando hacemos la plataforma por Internet, el online trading, tenemos dos bancos de inversión en ese momento, además de los top, ¿no? O sea, de Goldman y JP. Era el momento en que todo salía, todas las plataformas online se salían a cotizar, los Patagon, etcétera, etcétera, se pagaban auténticas fortunas y entonces nos animaron a cotizar, pero solo el online, la plataforma online, que no era nada. Entonces le dijimos, pero es que esto no es nada, da igual. El mercado hoy en día está ansioso de tal, pero aquello evidentemente llegó en marzo de 2000, la caída, se acabó la fiesta. Se pincha la burbuja de las .com y entonces pues ya lo dejamos, ¿no? Entonces luego en el año 2007 surge de nuevo, nos llega otro banco de inversión, en este caso fue Citigroup, y dice, oye, hemos estado analizando la compañía y creemos que podéis cotizar, ¿no? Nos dan esto de valoraciones y tal, ¿no? Y entonces ahí yo siempre había tenido un poco la idea, ya tenía más socios, pero siempre había tenido un poco la idea de que para cualquier compañía
es bueno en un momento determinado que la compañía, por decir así, se enajene, se haga autónoma del fundador o de la familia fundadora, ¿no? Y que es bueno para la compañía y es bueno también para la familia, ¿no? Es bueno separar realmente la vida de la empresa de la vida patrimonial de la familia, ¿no? Aunque luego la familia siga teniendo esa en el consejo de impronta, ese administración. sello, o incluso a nivel ejecutivo, pero realmente que la empresa sea algo diferente al patrimonio familiar. Porque una empresa es algo que va mucho más allá de un patrimonio familiar, ¿no? Tiene empleados, tiene clientes, tiene responsabilidades sociales, es otra cosa, ¿no? Y para que la empresa se haga grande, yo creo que tiene que enajenarse del empresario, ¿no? Y entonces ahí en ese momento pues vi la oportunidad y la verdad es que pues ya también con cierta osadía, por decirlo así, por nuestra parte, pues nos lanzamos a cotizar en bolsa y en una especie de ventana que hubo ese año en noviembre en que salieron a cotizar varias compañías, Fluidra, Criteria, Iberdrola Renovables y unas cuantas más. Ahí, en ese bloque salimos también nosotros, colocando un 25%, y yo creo que ha sido importantísimo para Renta 4, desde luego. Renta 4 y no sería lo que es si no hubiera tomado esa decisión de cotizar en bolsa, y para mí también y para la familia un poco. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy bueno separar esas esferas, aunque insisto, luego está el caso de Inditex, sin ir más lejos. El señor Mancio Ortega sigue teniendo un peso enorme en lo que es la compañía, ¿no? La estrategia, el enfoque, la cultura, el espíritu, los valores, ¿no?, de la compañía, pero evidentemente ya la compañía... Entonces eso yo creo que fue una gran decisión, sin la cual, insisto, sería imposible que hoy Renta 4 fuese lo que hoy es, ¿no? Y fue muy importante porque eso crea una vida propia. Entonces, esa vida propia enriquece mucho a la compañía, crea una cosa muy importante en la vida empresarial, yo creo, que es tener objetivos no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Es decir, yo creo que cuando uno ya tiene una cierta dimensión, siempre en la vida empresarial, lo más duro siempre es pasar de 0 a 1, ¿no?, como dice Peter Thiel, ¿no? Pero realmente, cuando ya estás en el 1, ya más o menos, ¿no?, tenemos beneficio, tal, ¿va? Bueno, yo creo que ahí es muy importante eso que dicen los toreros, ¿no?, llegar y luego mantenerse y crecer, ¿no? Y si tienes ambición empresarial, ¿no? Y entonces ahí el cotizar te crea esa especie de objetivos cuantitativos, por un lado, que es importante que no te obsesionen, pero tenerlos, ¿no? Y por otro lado, cualitativos, ¿no? Igual decir, oye, pues hemos hecho esto, pues ahora vamos a hacer esto otro, ¿no? Resulta que, no sé, pues hemos hecho la intermediación online, pero ahora pues vamos a ver si conseguimos hacer asesoramiento de inversiones online. Vamos a ver si conseguimos extendernos a Latinoamérica o vamos a ver si hacemos este otro tipo de cosas, ¿no? Y te va creando un poco objetivos cualitativos, que creo que es muy importante. Y luego además el cotizar te da una cosa muy importante, que es que como hablas con muchos analistas, ¿no?, pues aprendes mucho de ellos, ¿no? Porque a veces te cuentan lo que está pasando en la India o lo que está pasando, por supuesto, en Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Y escuchas, y hay cosas que no se pueden extrapolar aquí, pero otras sí, ¿no? Y siempre es muy interesante, ¿no? Yo creo que te abres mucho, ¿no? Es como si tuvieras antenas, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante. Y luego la disciplina de gestión que te da, ¿no? Yo siempre digo que al final cotizar es como ir al gimnasio todos los días, ¿no? Te da una disciplina de gestión. Yo, de verdad, que sin ningún ánimo peyorativo, ¿no? Pero a veces cuando ves a colegas, ¿no?, que no cotizan, etcétera, te das cuenta un poco de esa diferencia en la disciplina de gestión. Es decir, es muy diferente realmente. Muy bien. Un poquito más para adelante, ¿no? Sí. 2011, expansión internacional, pero sobre todo te conviertes en banco. El 2011, efectivamente. ¿Cómo de importante fue convertirse en banco? ¿Lo volverías a hacer? ¿Cuánto dinero hay que poner? La gente no lo sabe, pero para hacer un banco hay que poner una cantidad de dinero bastante importante encima de la mesa, ¿no? ¿Cuánto dinero se pone para crear un banco? Mira, realmente nosotros cuando salimos a cotizar a bolsa, que lo hicimos vía ampliación de capital, no fue venta de acciones antiguas, fue ampliación de capital, ya la idea era un poco fortalecer mucho el balance
para en algún momento poder ir a Banco de España y pedir la licencia para ser banco, ¿no? Como lo hicimos el año 2010 y empezamos el año 2011, ¿no? Y para ser banco hay que tener 18 millones de euros de capital mínimo, pero realmente normalmente los supervisores te suelen pedir fortaleza financiera. Nosotros cuando nos pedimos la licencia teníamos unos fondos propios, creo recordar que en torno a 80 millones de euros, 75, 80. Entonces, pues, ¿por qué ser banco, ¿no? ¿Y por qué teníamos claro que lo mejor era ser banco? Banco especializado, pero banco, ¿no? No banco comercial, no banco de balance. Ni lo queríamos ser ni lo somos, ¿no? Porque realmente... Banco de balance, para el que es un poco técnico, sí. Banco de balance es el que coge depósitos y da, claro, banco de balance préstamos. Es un banco que pide dinero a los ahorradores para tenerlos como depósito y que ese dinero lo presta o lo invierte, pero esencialmente lo presta, financia con eso a la economía o a los gobiernos, lo que sea, ¿no? Tiene su balance. Quiere decir que el riesgo está en el balance bancario, ¿no? Y la relación entre ahorrador y empresa o gobierno al que se financia va intermediada por el balance bancario, ¿no? En cambio, un banco de mercado de capitales es un banco que lo que hace es ayudar al ahorrador a invertir directamente en acciones, en bonos del tesoro, en fondos de inversión, lo que sea, pero no pasa por su balance. Los activos de un banco de no balance no están en su balance, ¿no? Y esa es un poco la idea de Renta 4. Entonces, ¿por qué, no? Primero porque nosotros, realmente, cuando íbamos a ver a Londres a analistas, te preguntaba, ¿no? Pero bueno, ¿qué sois? ¿Un broker? Decían, no, tenemos un broker, pero esencialmente nuestra relación con el cliente no es ser un broker, porque el cliente compra activos y luego los tiene en la entidad, en la sociedad de valores, los tiene depositados, ¿no? Decían, bueno, entonces, porque ya erais depositarios. Éramos entidad depositaria, sí. Luego decía, bueno, pero ¿sois una gestora de fondo de inversión? Digo, pues somos una gestora de fondo de inversión, pero vendemos fondos de muchas gestoras, no tenemos un modelo cerrado, tenemos un modelo abierto, ¿no? Entonces, esencialmente, lo que somos es un asesor financiero para el ahorrador o para la empresa. Y entonces, realmente nos dimos cuenta de que, en el fondo, el cliente con nosotros tenía una relación bancaria, es decir, tenía su cuenta de valores y nosotros le gestionábamos la tarjeta de asistencia juntas, el pago del dividendo, etcétera, etcétera. Es decir, realmente era una actividad más bancaria, especializada, que solo de brokeraje o solo de gestión, ¿no? Y con mucho advisory, ¿no? Con mucho asesoramiento. Entonces, al final, teníamos bastante claro que para hacer lo que hacíamos, lo bueno era ser banco. Pero no para hacer banca de balance, insisto, no queríamos hacer ni queremos hacer depósitos ni dar créditos comerciales, no. Créditos llamado Lombardo, sí. Crédito sobre inversiones, sí. Crédito pegado a la inversión. Sí. Crédito pegado al activo, es un crédito pegado a la inversión, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea que ya teníamos y para eso hicimos la colocación en bolsa con ampliación de capital, ¿no? Y luego ya pedimos a Banco de España, ¿no? Y realmente es curioso porque nosotros empezamos de banco en el año 2011 y 2011 es el año de la gran crisis bancaria española y europea. Es el peor año para la reputación de los bancos de la historia. Correcto, y algunos colegas, bueno, pues un poco hacían el comentario ese de, bueno, estos de Renta 4 han llegado a la banca cuando nadie quiere ser banco y cuando ser banco casi es lo último, ¿no? Que era verdad. Pero bueno, a nosotros tampoco nos importaba demasiado porque el proyecto no iba de ese año sino a largo plazo, ¿no? Y ahí, pues realmente ya empezamos a hacer lo que realmente queríamos hacer y es banca especializada en mercado de capitales, gestión patrimonial, gestión y asesoramiento patrimonial y corporate finance, ¿no? Y esa ha sido un poco la idea, ¿no? Y realmente no solamente no nos arrepentimos, ¿no? Siempre es verdad que al principio había voces discrepantes, ¿no? En el Consejo de Administración, en el propio equipo ejecutivo, habremos acertado con esto o no, etcétera, etcétera, siempre pasa. Porque ¿no? 25 millones de euros son o los que pusieron ahí, o 40. No, bueno, son muchos, ya los teníamos, ¿no? Sí, pero los tienes que dejar ahí. Pero realmente sí, pero realmente ser banco para nosotros ha sido muy importante. Pero no, a veces la gente dice, bueno, porque al cliente le da mayor sensación de seguridad. Pues no, yo creo que no. Y además nacimos en un momento en que la banca española no ofrecía mucha seguridad, ¿no? Entonces yo creo que no ese es el tema, ¿no? Yo creo que el tema es que ser banco te permite hacer muchas cosas que no puedes hacer no siendo banco y entonces dar un servicio al cliente muy bueno
muy completo, muy diverso. Nos permite hacer el crédito lombardo, financiar, por tanto, sobre la base de activos, que ha sido muy importante en la parte de corporate finance, pero también para clientes particulares, el poder financiarles a veces operaciones puente, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es un modelo que te permite dar un servicio muy completo y sobre todo te permite crear el modelo de negocio que nosotros queríamos crear, y es ser un banco especializado en todo lo que significa el mundo de la financiación y la inversión descentralizada, ¿no? Que es el mundo ese que realmente creíamos en aquel momento y creemos ahora que va hacia el que va un poco las finanzas, ¿no? Cada vez más. Y creo que ahí no nos hemos equivocado. Hay un desplazamiento progresivo pero irreversible del mundo financiero desde el balance bancario hacia los mercados de capitales en sentido amplio, incluyendo private equity, incluyendo venture capital, incluyendo todo lo que es el Los ecosistema. fondos de deuda, fondos de crédito todo lo que privado, fondos de deuda, etcétera, crédito directo. Es decir, realmente hay un claro y progresivo desplazamiento del centro de gravedad del sistema financiero desde la banca tradicional de balance a la banca de mercado de capitales, ¿no? Yo creo que eso es algo evidente. Y ahí, siendo banco, realmente pues tiene... Luego es curioso, ¿no? Porque es verdad que en aquel momento estaba mal visto ser banco, pero curiosamente la Reserva Federal Americana había obligado a todas las entidades equivalentes a lo que era Renta 4, a los equivalentes, aunque mucho más grandes, obviamente, ¿no? A los Goldman Sachs, a los Merrill Lynch, a los Morgan Stanley, etcétera, a ser banco. les obligó a Les convertirse en obligaron bancos, a ser ¿sí? banco. Porque, Bueno, y aquí también a las cajas bueno, y a las cajas luego también. les dijeron, bueno, que les Sí. recomendaban mucho, pero mucho. Sí, por razones distintas también aquí, efectivamente. Porque yo creo que al final también, de nuevo, ¿no? Igual que cotizar en bolsa te da una disciplina y no sé cómo llamarlo, una responsabilidad de gestión muy grande, el ser banco también te da esa estructura organizativa, pero también un poco mental y cultural de gestión, que yo creo que es muy importante en el mundo financiero si te dedicas a lo que nosotros nos dedicamos. Otra cosa es que quieras ser solo una gestora o quieras ser solo un broker, eso es diferente, ¿no? Pero si haces por decir así, una oferta muy integral al cliente, el cliente tiene su cuenta contigo, su cuenta de inversión, etc. Yo creo que ser banco te da unas posibilidades de servicio que no te las da nada, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que cerramos, o sea, hemos hecho el primer bloque de introducción, hemos hecho el segundo de historia de Renta 4 y si quieres ahora pasamos al bloque de inversiones. Muy bien. ¿Vale? Porque al final esto es un podcast en el cual hablamos de inversiones, ¿no? Entonces yo, pues te voy a preguntar, esto se lo preguntamos a todo el que pasa por aquí, se lo hemos preguntado a Pedro Luis Uriarte, a Luis Viceira, ¿no? O sea, ¿tú cómo tienes tú repartidas tus inversiones, ¿no? Entre activos líquidos y líquidos, o sea, ¿cómo...? Bueno, un porcentaje muy elevado de mi patrimonio es... Quitando por supuesto, los emprendedores tenemos... acciones de Renta 4. Por supuesto, sí. Pero quitando el patrimonio empresarial... El resto básicamente lo tengo en fondos de inversión líquidos. Con un perfil muy tolerante. No, y líquidos, yo tengo algunas inversiones ilíquidas, pero no las tengo en este momento vía fondos de inversión, sino vía directa. Sí, tengo algunas... ¿Y qué porcentaje sería quitando...? O sea, en la parte no Renta 4, mis inversiones líquidas en mercados financieros, básicamente en renta variable y básicamente vía fondos de inversión, es un 90%. 90%. El resto es un 10%. En activos no líquidos, alternativos, etcétera. ¿Inmobiliario? No. Bueno, no he contado, la parte inmobiliaria no la he contado entendía patrimonio financiero. En parte inmobiliaria no tengo grandes activos inmobiliarios. Tengo varios activos inmobiliarios, pero no tengo una gran parte. No me he dedicado a invertir en inmobiliario. ¿No? ¿Y cómo es tu tesis, o sea, cómo ha sido tu tesis de inversión, ¿no? Con el paso del tiempo, o sea, de más renta variable o más bonos, o sea, ¿ha cambiado con el paso del tiempo o no? O sea, a medida que te has hecho más mayor, te has hecho más conservador. No. Yo toda la vida he sido muy tolerante al riesgo. Otra cosa es que lo que recomiende a los clientes. Y otra tienes un perfil de riesgo que no es el de tus clientes. Pero ni el del banco tampoco. El banco es banco y por tanto tiene su perfil de riesgo, básicamente tiene que ser muy conservador, ¿no? Pero yo he tenido siempre un perfil de riesgo básicamente tolerante. O sea, yo realmente
Tolerante, para que lo entiendan los oyentes, es arriesgado. Bueno, yo es que creo que no es tan arriesgado, ¿no? En Estados Unidos Estoy de acuerdo. tienen una frase que dice safe is the new risk, ¿no? Lo seguro es el nuevo riesgo, ¿no? Y yo creo que tienen bastante razón en el mundo actual. Estamos en un mundo que ha cambiado mucho. Bueno, yo creo que el ejemplo de Silicon Valley Bank, que quebró por tener un activo invertido al 100% o casi al 100% en bonos del tesoro a largo plazo. Y que creían que era deuda. Y que creían que era no riesgo, pues resulta que era riesgo, ¿no? Quiero decir, yo creo que el riesgo está donde menos te lo esperas. Y es verdad que al final, bueno, es verdad que si tienes un bono del tesoro americano o una letra del tesoro americano a un mes, el riesgo es pequeño en teoría. Luego está el riesgo de deterioro del valor del dinero, que es un riesgo. Si yo miro miramos, ¿no? Las 4 últimas décadas y miramos cómo se ha deteriorado el valor del dinero, y en mi opinión se va a seguir deteriorando por una serie de factores muy estructurales, ¿no? ¿Es vía inflación? No exactamente, no vía inflación de consumo, vía deterioro del valor de compra del dinero en términos de capacidad de compra de activos o de bienes de consumo también, pero creo que es más importante vía compra de activos, ¿no? Y yo creo que eso realmente es algo muy estructural y es algo que está muy vinculado al modelo monetario en el que el mundo vive y va a seguir viviendo. No va a seguir viviendo de la misma forma en que ha vivido del año 2009 al año 2021, pero va a seguir viviendo. El 2021 quizás ha sido un modelo un poco peculiar. Pero es porque hay mucha más, porque ha habido mucha más deuda que había antes y tenemos que repagarla, o por... No hay más creación de liquidez, ¿no? Y la creación de liquidez la hace el Banco Central, pero también la hacen los tesoros públicos, la hace la banca con sus balances, ¿no? Y la hace la economía, ¿no? Pero ya ha habido un fenómeno de creación de liquidez muy importante. Simplemente en el Banco Central, que es como si fuera el high power money, el Banco Central, antes de Lehman, todos los bancos centrales del mundo tenían un balance un poquito superior a 5 o 6 trillones de dólares, y ahora están en 25 y pico, ¿no? El tope fue el pico. Con lo cual, fue 27, como hay mucha liquidez, los precios de los activos suben. Al final te puedes comprar menos con el mismo dinero. Son vasos comunicantes, ¿no? Es decir, dinero activos, ¿no? Al final es el único asset allocation que tienes que mirar, ¿no? Y luego tienes que mirar también dentro del asset allocation la distribución de activos, ¿no? Pero realmente, y por eso digo que yo en ese sentido siempre he tenido un poco la sensación de que si uno quiere incrementar o mantener el valor del patrimonio, lo que tiene que hacer es tener activos que capturen el crecimiento de la economía real, y esos activos básicamente en la empresa, pero es verdad que también son los inmuebles o o las materias primas o otro tipo de activos que capturan ese crecimiento, ¿no? El arte puede ser uno de ellos, etc. Pero realmente el activo monetario a largo plazo, evidentemente, si eres un banco o una compañía de seguros o una institución, un fondo de pensiones, tienes que invertir una parte de tu activo en bonos de largo plazo, ¿no? Lo sé muy bien y por tanto pero personalmente creo que realmente prefiero invertir en general en activos, entre comillas, reales, entre los cuales la empresa creo que es el que más valor crea a largo plazo, ¿no? Y esa ha sido mi filosofía de inversión. No quiere decir que no haya tenido siempre una reserva de liquidez. Creo que es muy importante tenerla, y creo que es muy importante el estar siempre con una reserva de liquidez. Pero eso es diferente, ¿no? ¿Algún consejo, parte de tu experiencia, de qué cosas no hay que hacer a la hora de invertir, ¿no? A lo mejor algo que te ha pasado o no te ha pasado, pero lo has visto, no sé qué no hay que hacer. Bueno, yo creo que es un consejo igual un poco simple, ¿no? Y muy conocido, ¿no? Pero creo que lo que uno no tiene que hacer es tomar endeudamiento para invertir excesivo, ¿no? Es decir, hay un cierto nivel de... Yo eso me lo sé porque eso es un error que he cometido personalmente. Bueno, yo creo que no es endeudarme para invertir, yo creo que no ya lo he aprendido y ya no lo vuelvo a hacer. No eres el único que lo ha cometido y por eso digo que es un consejo que igual es un poco ya sabido, ¿no? Pero conviene recordarlo, ¿no? Yo creo que la inversión es muy importante y no, o sea, en fin, yo no tengo nada en contra de la deuda. La deuda es una herramienta financiera, es una palanca financiera muy relevante y hay que utilizarla, y bien utilizada es una invención financiera, una innovación financiera sin la cual el mundo hoy no tendría los niveles de bienestar que tiene. Por tanto, no tengo nada en contra de la deuda, pero sí creo que hay que tener todo en contra de la deuda excesiva. ¿Y cuál es la deuda excesiva? Yo creo que
todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando realmente uno ya tiene deuda excesiva y además se tiende a utilizar mal, ¿no? El dinero barato se tiende a utilizar mal. Lo peor del dinero barato y abundante es que se tiende a utilizar mal. Yo creo que es bueno estar un poco justito en tu digamos, tu disponibilidad, ¿no? Porque eso te ayuda a invertirlo bien. Si a veces te dan demasiada facilidad, te equivocas luego invirtiéndolo, ¿no? Cuando tienes, eso es una cosa, yo estoy muy de acuerdo contigo, cuando tienes exceso de dinero, no lo aprecias. Y lo utilizas mal. Hay una cosa que discutimos mucho entre nosotros, con Unai, con François, ¿no? Es decir, oye, ¿levantamos dinero sin saber dónde colocar ese dinero o no lo levantamos, ¿no? Yo soy absolutamente partidario de si no sabemos qué vamos a hacer con el dinero, no tenerlo disponible. Completamente. Pero ni siquiera capital. No. Y menos deuda. Y menos deuda. Y menos deuda. Y menos deuda. Pero es que a veces en el mundo que hemos vivido, y que en parte vivimos todavía, ¿no? A veces las entidades financieras, los bancos o el mercado, te ofrece dinero, y te ofrece dinero barato, o que puedes pensar que es barato, ¿no? Y yo creo que, insisto, la deuda bien utilizada y en su justa dimensión está muy bien, pero el exceso de deuda es malo. Yo creo que esa es una regla muy importante en las inversiones, ¿no? Y ya hemos conocido entidades incluso muy grandes y en algún momento muy buenas que han caído por el exceso de deuda, ¿no? Sin duda. Todos nos acordamos de Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? Pues nada, cerramos otro bloque, ¿no? Introducción, luego hemos hablado de Renta 4, ahora hemos hablado de inversiones, ¿no? Ahora vamos a un bloque cortito, ¿no? De personas, ¿no? De personas que conocemos, ¿no? O de personas cercanas, ¿no? A mí me han contado que te gusta el arte, ¿no? Quisiera saber si el arte es una inversión recomendable, ¿no? Porque... Vamos a ver, yo creo que el arte... a ver, es que el arte, hablar del arte como inversión es como hablar de los inmuebles como inversión o de la bolsa como inversión, ¿no? Yo no he invertido en arte o no he comprado arte por inversión, lo he comprado por disfrute. Porque te gusta. ¿No? Sí. Y lo que he comprado es para colgarlo y para verlo y para vivirlo, ¿no? No para tenerlo en un almacén, etcétera, ¿no? Yo he conocido personas que han hecho un patrimonio muy importante con el arte, ¿no? Y yo creo que si eres un buen inversor en general, es decir, y inviertes en arte, también vas a invertir bien en arte, ¿no? Pero yo no lo sé, yo creo que para invertir en arte es un mundo también muy complejo, es un mundo... Es decir, yo creo que puede ser una buena inversión, pero no recomendaría en general a la gente que invierta en arte como inversión, porque creo que es muy complicado, ¿no? Yo he conocido gente que ha tenido un gran éxito, pero no mucha, ¿no? No mucha, y por tanto yo no creo que nadie deba ir, no sé, a Arco y decir, pues voy a comprar... Porque creo que esa... Para empezar, es un activo muy líquido, ¿no? La gente... Sí, es un activo muy líquido, efectivamente, un activo que además, cuando lo quieres vender, pues al final suele ser cuando no hay... el precio resulta que todo baja, ¿no? Pero no lo sé, o sea, yo creo que el arte básicamente ha creado mucho valor también por lo que hemos dicho antes, ¿no? Activos contra dinero, ¿no? En unas décadas en que el dinero ha ido deteriorándose en términos de valor de compra, de capacidad de compra, el arte ha sido un activo que se ha revalorizado mucho, y sobre todo las grandes obras de arte o los grandes artistas, ¿no? Que no son muchos. Y normalmente muertos, ¿no? Son los que se... Sí, normalmente muertos, ¿eh? Entonces yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque también hemos visto casos de artistas que han subido mucho y luego han caído, ¿no? Los que se mantienen no son muchos, ¿no? Entonces realmente es un mercado muy complicado. Yo creo que hay que tenerle mucho respeto para el mercado del arte, ¿no? Para invertir, porque no es fácil. O sea, yo creo que no es nada fácil. Evidentemente, pero tampoco voy a comprar un Picasso, pero es que también hay que entender que Picasso son los... Sí, la época azul es más líquida o no. Sí. Claro. Entonces yo creo que es complicado, ¿no? Muy bien. Oye, a lo mejor te pongo un poquito de aprieto en esta pregunta, pero es una pregunta que me interesa mucho, que es, tú has tenido una larga historia de relación con financieros, ¿no? Con muchos presidentes de banco, presidentes de sociedades de valores.
Algunos a los que yo admiro mucho, ¿no? Como por ejemplo, yo me voy a mojar, ¿no? Como César González Bueno, ¿no? Que a mí me parece uno de los grandes banqueros de los últimos Coincido 25 años en en España, esa ¿no? apreciación, sí. ¿Quién ha sido el que más te ha impresionado, ¿no? De estos financieros que ha conocido, que a lo mejor ha sido internacional, ¿eh? O si quieres, por no decir uno, ¿cuáles han sido los 2 o 3 que más te han impresionado, ¿no? Impresionado también lo puedes decir como el de más aprendido Bueno, ha habido varios, ¿no? Ha habido varios. Yo he aprendido mucho, por ejemplo, con una persona cuyo perfil quizá no es tan conocido, ¿no? Que es Antonio Zoido. Antonio Zoido yo creo que es una persona de una mentalidad financiera excepcional y muy desconocida, quizá porque él es una persona que no es low profile, no le gusta demasiado y a veces hay que saber leerle un poco, ¿no? Pero yo creo que tiene una visión del mundo y financiera que a mí me ha enseñado mucho, ¿no? Antonio Zoido, para el que no lo conozca, porque fue presidente de la Bolsa de Madrid. Claro, ha sido presidente de la Bolsa durante muchísimos española, años. ¿no? Sí. Jaime Caruana es otra persona con la que yo he aprendido mucho y realmente mucho de banca. En la época, él estuvo en Renta 4 casi 10 años, ¿no? Jaime Caruana, para el que no lo conozca también, fue presidente del Banco de España. Fue gobernador del Banco de España, pero sobre todo yo destacaría más su faceta durante casi también 10 años de director general del Banco de Pagos de Basilea, que es una función... Yo no sabía. ¿no? Y además ha sido de las personas que más tiempo ha estado en ese puesto, porque estuvo 2 mandatos y además cuando acaba el segundo mandato, que ya tenía que dejarlo, le piden todavía que siga, pues creo que fue un año más, porque el sustituto, que es el actual director, Carstens, pues no podía, porque tenía una incompatibilidad que le vencían unos meses y tuvo que esperar. Pero yo creo que yo he aprendido con Jaime Caruana mucho lo que es la esencia de la banca y un poco la esencia del dinero. Y yo creo que tiene una visión ahí yo creo que muy profunda y muy personal de lo que es y los riesgos, ¿no? Yo creo que él es una persona que entiende eso de manera muy intuitiva y muy además muy bien, ¿no? ¿Qué más personas yo quizá destacaría, ¿no? He aprendido mucho de gente que trabaja conmigo, ¿no? Los colaboradores, que son personas de perfil muy discreto, pero realmente el actual consejero delegado, el consejero director general que tengo, son personas que llevan años ya y yo he aprendido mucho con ellos y además me alegro de haber aprendido porque significa que son gente brillante, aunque como digo son gente muy discreta, ¿no? Pero es un equipo impresionante, ¿no? Y he aprendido mucho, ¿no? Y luego he aprendido mucho de clientes. Yo he aprendido mucho de clientes, no debo dar nombres de clientes, no debo hacerlo, lógicamente, pero tengo la suerte de haber conocido a algunas y estar a veces en sus propios consejos o a veces familiares y a veces empresariales, ¿no? De algunas de las personas más exitosas por lo menos de España, y alguna también internacional, de las últimas décadas, ¿no? Y he aprendido mucho, porque la verdad que yo con los clientes he aprendido mucho. He aprendido mucho lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pues ellos también lo aprenden, ¿no? Y la verdad es que he aprendido muchísimo, ¿no? Y aquí no puedo dar nombres, pero hay varios que daría y que son realmente personas de las que he aprendido muchísimo. Bueno, pues nada. Y sigo aprendiendo, porque realmente una de las cosas buenas de nuestra profesión, de la tuya y de la mía, es que conoces a gente muy interesante. Muy inteligente y muy interesante. Sí. Por supuesto que sí. Muy bien, pues nada, estamos acabando ya. Algunas preguntas un poco más rápidas, ¿no? ¿Un libro de negocios que te haya gustado, que te parece que la gente tenga que leer? O a lo mejor no es de negocios. Sí, bueno, De 0 a 1 de Peter Thiel, yo creo que es un libro muy interesante, ¿no? Yo creo que es un libro un poco provocador y rompedor y tal, ¿no? Ese a mí me parece un libro muy interesante, ¿no? Luego libros hay muchos, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho la historia y en particular la historia de Roma y siempre hay muchos libros muy interesantes. Uno de ellos, la propia De Velo Gálico de Julio César, que me parece, vamos, yo lo he leído subrayado y por supuesto otro libro, El Príncipe. Me gustan mucho los clásicos, ¿no? Realmente, y cada vez más, ¿no? Y yo hay un libro que a mí particularmente me parece fascinante, pero entiendo que es el Génesis, ¿no? Yo el Génesis lo leo, lo releo, me parece un libro casi que es un viaje un poco hasta alucinante, ¿no? Por el simbolismo de todo, ¿no?
Me parece realmente fuera del tema religioso. Me parece, en general, toda la Torah, los 5 libros de la Torah, pero el Génesis en particular me parece un libro que tiene una potencia espectacular en muchas cosas, ¿no? Muy bien. Oye, eres padre de 3 hijos, al menos 2 de ellos se dedican a las finanzas. De los 3. ¿De los 3? La pequeña se dedica a las finanzas en el ámbito de la inversión de impacto, pero también son finanzas. Y además son finanzas muy de futuro, ¿no? Sí, pero ninguno que yo sepa, ¿no? Trabaja contigo, ¿no? No, hay uno, Juan Carlos, que está en el consejo, representando un poco sí, pero no es ejecutivo de la sociedad, ¿no? No es ejecutivo, no. ¿Nunca has tenido la tentación de que fuera una empresa familiar, al final Renta 4, donde hay un acto de sucesión, ¿no? O sea, yo creo que por eso es muy importante diferenciar empresa familiar y patrimonio familiar, ¿no? Mientras la familia tenga un porcentaje del banco elevado, muy importante, obviamente habrá alguien de la familia que se ocupe del banco, pero del banco como inversión. Ahora, ya ser ejecutivo del banco, eso vendrá o no vendrá. Si viniera, a mí me encantaría, vaya por delante. Me encantaría porque también uno a los hijos les enseña un poco los valores, la filosofía, lo han aprendido. Yo tengo la suerte de que los 3 son dos chicas y un chico, ¿no? Pero los 3 tienen realmente valores muy de trabajo, de esfuerzo, creo que tienen buenas cabezas, ¿no? Los 3, ¿no? Entonces, obviamente me encantaría, pero también soy muy consciente de que eso lo dirá las circunstancias, el tiempo, muchas cosas, ¿no? Que son imprevisibles, pero obviamente claro que me gustaría que puedan continuar. Y también hay una cosa muy importante, en un mundo en que la captación de talento no es fácil. A veces cuando tienes talento, y yo creo que en mis 3 hijos tengo un gran talento, un enorme talento, en los 3, ¿no? Realmente tener ese talento y además que sean familia realmente es muy bueno, ¿no? Porque no es fácil captar talento, y menos talento de confianza. No, ni captarlo ni retenerlo. Ni retenerlo. Muy bien. ¿Alguna cita favorita? ¿Algo que uses? No sé, la suerte favorece a los valientes, o se reparte a las 5 de la mañana la suerte, o algo que digas. Bueno, yo tengo muchas citas, ¿no? Pero así a bote pronto me gusta bastante una de Picasso que dice que todo lo que puedas imaginar es real. Y creo que realmente puedes hacer todo lo que te propongas, todo. Y luego hay muchas más, ¿no? Muy bien. ¿Cómo mejoramos España, Juan Carlos? Pues... ¿Qué pregunta? Bueno, primero España hay que mejorarla, pero no está mal. Vamos a empezar por ahí. Puede haber cosas de Por eso España digo mejorar. España es un gran país, pero ¿cómo lo mejoramos? Pero cuando algo no está mal, hay que tener cuidado en intentar mejorarlo, porque igual lo estropeas en lugar de mejorarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que las recetas... Yo soy muy creyente en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que para mejorar España hay que tener unas políticas y fomentar una cultura pro empresa. Lamentablemente llevamos ya varios gobiernos, no solo este quizá lo ha llevado a un límite mayor, pero también gobiernos anteriores de otro signo político que lamentablemente no han sido gobiernos pro empresa. En este país se entiende mal lo que es la cultura empresarial, se entiende mal. Yo creo que sería muy bueno, entenderá bien. Tenemos algunos casos en que gracias a favorecer no poner trabas, simplemente no se trata de, he dicho favorecer y no es favorecer, simplemente no poner trabas a la empresa, dejarla desarrollarse, pues hemos visto cómo esa cultura, por ejemplo, que se ha creado aquí en Madrid, ¿no? De eliminar burocracias, de tratar de favorecer a la empresa, pues yo creo que ha funcionado y tenemos una comunidad autónoma y una ciudad que funciona, ¿no? Tanto para la gran empresa como para la pequeña empresa, no me refiero, porque yo creo que a la gente pues, le gusta emprender porque ve que más o menos se encuentra eso que se llama la colaboración público-privada. Estamos en un mundo en que lo público tiene mucha importancia y la va a tener más cada día, porque es un mundo en el que la provisión de servicios públicos esenciales es totalmente necesaria y eso es así, ¿no? Pero yo creo que es bueno el saber que la empresa al final es lo que crea
riqueza, lógicamente dentro de unas reglas, lógicamente pagando sus impuestos, lógicamente cumpliendo las normativas y en esa colaboración público-privada. Yo creo mucho en eso y creo que con esa filosofía España mejoraría mucho y lamentablemente, insisto, este gobierno o otros anteriores, vamos a hablar en general del establishment político español, le veo poco sensibilizado con esa idea, en general. No les veo que sea una idea que la manejan como concepto, ni como cultura, ni como mensaje, ¿no? Parece como que queda mal, ¿no? Ser pro empresa, ¿no? Y yo creo que al final hay que entender que ser pro empresa es ser pro empleo y es ser pro bienestar de la gente. Bueno, es que son los empresarios son los que crean empleo y por definición... También el poder público lo crea, que en otro sentido lo crea no empleo, crea bienestar, ¿no? Pero quiero decir, es muy importante la empresa. Muy bien, pues con esto hemos acabado la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por venir a vernos. Espero que lo hayas pasado muy bien. Que lo hayas pasado bien. Hemos tocado tu historia personal, la historia de Renta 4, hemos hablado de inversiones, hemos hablado de algunos temas personales. Y nada, para finalizar, ¿nos recomiendas a alguien, alguien que crees que debería venir a este podcast, ¿no? A hablar de inversiones? Pues no sé, he citado antes algunos nombres, pero son personas que creo que quizá no les gusta demasiado, ¿no? El tener un perfil público. Bueno, yo creo que hay personas muy interesantes. No he citado a Ismael Clemente, que es una persona que me parece muy interesante todo lo que dice y lo que hace, ¿no? Bien, hay muchas personas muy interesantes, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir, Juan Carlos. Muy bien.